Bueno, hoy hacemos un cierre de lujo a nuestras conversaciones en torno a las problemáticas que hemos tratado en vida social y pensamiento en América Latina. Y el motivo que sea de lujo es nuestro invitado, un investigador de la UNSAM. Entre las joyas que tenemos en la UNSAM tenemos a Fernando Calderón, uno de los grandes sociólogos latinoamericanos, ex secretario general de Claxo, también vale la pena mencionarlo, discípulo, uno de los discípulos predilectos de Alain Touraine, y además de todo eso, gran conocedor de la vida social de nuestros países, del pensamiento de nuestros países, a propósito del título del curso. Y en particular esta vez Fernando gentilmente se ha prestado a que conversemos, y van a ver ustedes que obviamente va a ser una conversación muy asimétrica, de alguien que maneja un tema y alguien que se está simplemente interesando en el tema. Y el tema es el tema de qué relaciones, qué vínculos, qué sensaciones encontradas de algún modo nos producen las revoluciones en América Latina y las expresiones del muralismo latinoamericano. Y en particular nos vamos a centrar en dos revoluciones que por supuesto marcan de una manera decisiva el siglo XX latinoamericano: la Revolución Mexicana, aquella que comenzara en 1910 y que tuviera, como todos sabemos, una larga trayectoria hasta la década del 20, y por otra parte una revolución de la cual Fernando es además testigo principal, un testigo privilegiado porque es boliviano, la Revolución Boliviana de abril de 1952. Entonces, como estaba comentando Fernando, que es un gran conocedor del tema del muralismo, la pintura, las expresiones estéticas de ambas revoluciones, no solo de esas revoluciones, pero en general de América Latina, pero en particular de esas revoluciones, como decía, por supuesto aceptado y he promovido que lo hagamos, que conversemos sobre el muralismo mexicano en particular, el muralismo boliviano, y situándolos, esas dos expresiones estéticas tan importantes, dentro del marco más general de esas dos revoluciones que, como decíamos, marcan de alguna manera prácticamente medio siglo latinoamericano, ¿no es cierto? El medio siglo que va desde 1910 hasta 1964, que en algún sentido es una fecha importante desde el punto de vista de un hito importante para el muralismo boliviano, como es la destrucción de algunos de sus exponentes más importantes. La primera pregunta que se me ocurría, Fernando, y que quisiera que comentaras, ¿qué te parece? Que la critiques, por supuesto, es en qué medida el muralismo en ambos casos retrata procesos revolucionarios inconclusos, procesos revolucionarios que en algún sentido se tornan después en parte parodias de sí mismos o construcciones muy fantasiosas de sí mismos, o en qué medida no lo son, ¿no es cierto? Y ahí el último comentario que uno podría agregar es si ese rasgo que muy simplísticamente yo le atribuyo a esas dos revoluciones como una primera aproximación, no es un rasgo de todas las revoluciones, que no es simplemente un rasgo de las revoluciones del siglo XX latinoamericano, sino que todas las revoluciones sufren procesos de transformación que se expresan estéticamente también, que de alguna manera tienen poco que ver
o tuercen lo que parecían ser sus propósitos originales. Bueno, Marcelo, muchas gracias por la invitación. Me parece fantástico que en la universidad planteen este tipo de temas. Creo que es una forma interesante de aprender la realidad latinoamericana y la realidad política latinoamericana. Permítanme la política latinoamericana empezar con dos anécdotas divertidas, pero cínicamente divertidas. Al final de la revolución, pocos meses antes de que fusilen a Pancho Villa, un periodista le hizo una entrevista y le pregunté qué balance tenía él de la Revolución Mexicana. Y él muy simplemente dijo, tanto lío para tan poca pendejada. Y recuerdo una entrevista con el doctor Paz Estenssoro en Bolivia, cuando se le preguntó por qué fracasó la revolución y dijo, teníamos 200,000 militantes y 100,000 puestos. Era una mirada cínica, divertida, tanto de Pancho Villa, que fue un héroe en la historia latinoamericana, como la de el doctor Paz. Pero de todas maneras muestran la distancia que hay entre la utopía y la realidad. Ahora, ¿cuál es la relación entre utopía y realidad? Ese es un problema. Nosotros nos pasamos la vida analizando. Tú recordarás el texto de un amigo nuestro que es Norbert Lechner, que decía que la utopía es la que te permite caminar, ¿cierto? Lo imposible es lo que te permite visualizar lo posible. Si tú no planteas lo imposible, no vas a realizar lo posible. Ahora, muchas veces esto no resulta y la vida está llena de contradicciones, pero estoy seguro que si estos revolucionarios u otros que fueron tanto o más integrales que estos dos, como Zapata, Lechín o cualquiera de los otros, que eran verdaderos líderes populares, se les planteaba en un momento determinado o si valía la pena hacer la revolución con sus sueños y sus ideales, seguramente lo hubieran vuelto a hacer, ¿no? Ahora, la vida tiene paradojas, porque en el caso de la Revolución Mexicana, como tú sabes, esto terminó en una lógica de dominación burocrática de un solo partido, que por cierto ha sido en la época moderna el sistema de dominación más perfecto, que ha estado 70 años del poder en México. Y en el caso de Bolivia, no es una revolución reabsorbida por el poder, por un nuevo tipo de poder estatal como en México, sino termina en un golpe de Estado brutal, y que inicia, en el caso boliviano, un ciclo autoritario largo que termina con la democracia recién a principios de los años 80. Por lo tanto, es en ese proceso que hay tenido. Sin embargo, los cambios que se introdujeron en ambas revoluciones son importantes. Hay un componente común en ambas revoluciones, que es el componente a la vez campesino, popular e indígena. Ambos son dos países donde el peso indígena y el peso campesino es central. Las revoluciones agrarias que se dieron sobre todo en Anenahuilco, en México, bajo la dirección de Zapata, y las revoluciones que se dieron en Ucureña, en Cochabamba, en Bolivia, tuvieron un carácter emancipatorio en términos de tomas de tierras y usurpación de tierras y constitución de comunidades, ejidos, sindicatos. Piensa que en Bolivia, que es una revolución que fue mucho menos cruenta que la boliviana, que la mexicana, en un momento había 150,000 obreros y campesinos armados. Y en la Revolución Mexicana, si mal no recuerdo, hubo más de 1,000,000 de muertos, o alrededor de 1,000,000 de muertos. Entonces, son dramas profundos. ¿Cómo en sociedades además atrasadas y analfabetas en este mundo campesino, cómo entender la historia y cómo entender estas utopías? Y yo creo que una respuesta que ahí sale es el del muralismo. En sociedades analfabetas, la única forma que la gente pueda leer es mirando murales y escuchando. Esa es la forma en la cual el muralismo se vuelve alfabetos a los campesinos, indígenas, ignorantes de estos dos países, en los dos casos, pero también incluyendo la mitología y la realidad de lo que fue el movimiento obrero y popular en ambas revoluciones. Ahora, hay un punto. Claro, en Bolivia más reciente, tú tenías una clase obrera muy sólida, muy fuerte, ¿cierto? Cosa que en el momento de la revolución no hubo en México un movimiento sindical, pero el movimiento campesino y la magnitud de México y la intensidad de la revolución fue mayor.
Hay un primero punto. Cuando se hacen estas revoluciones, particularmente la mexicana, que es una luz no solamente para Bolivia, sino para el APRA, para el peronismo, para todos los procesos reformistas fuertes en América Latina, cuando se hace la Revolución Mexicana, en el momento que se hace la Revolución Mexicana, hay dos tipos de influencias que inciden en el muralismo. Y tú me dices si corto un poco, pero el primer tipo de influencia es desde dentro, de la tradición de un grupo que se llamaba Grupo de la O, ¿cierto?, que produce estética, y por ejemplo, toda la producción estética sobre los muertos, las calaveras, las fiestas, la muerte es la vida es la muerte, se reproduce en la producción estética de los murales de la Revolución Mexicana. Y por otra parte, y esto es genial, la relación que tenía la historia de México con la relación que tenía el movimiento más moderno de ese entonces y más subversivo en términos estéticos, que es el movimiento que dio origen al surrealismo en Europa. O sea, Gauguin y Diego de Rivera no solamente pintan similar, sino se conocieron en París a principios de la década. Lo mismo podríamos decir de los otros pintores mexicanos, que es el caso de Siqueiros y luego el caso de, ¿cómo se llama el otro? Orozco. De Orozco. Orozco más anarquista, Siqueiros militante del Partido Comunista y Diego Rivera trotskista. Curiosamente, en Bolivia, los dos muralistas más importantes que hay, uno es trotskista, que es Alandia Pantoja, y el otro es un pintor comunista, ¿cierto? Uno ligado a las minas, otro ligado a Potosí. Entonces, es curioso esa relación. Y claro, había una relación fuerte personal entre estos pintores bolivianos y estos pintores mexicanos. Tanto es así que Diego Rivera fue a Bolivia a ver las pinturas de Alandia Pantoja y quedó maravillado. Poniatowska dice de que las pinturas de Alandia Pantoja son una superación del propio muralismo mexicano. Es interesante esto. Ahora, qué curioso que en México el poder haya reinterpretado, para mantenerse en el poder, el discurso del muralismo y le ha hecho un culto, lo ha vuelto una reliquia, y en Bolivia buena parte de los murales fueron destruidos. Como tú dices, hubo una destrucción de los murales, fundamentalmente el que estaba en el Palacio de Gobierno, que se llamaba La Historia de una Mina, como el que estaba en el Palacio Legislativo. Luego hay una tentativa de destruir los murales de la Federación de Mineros también, y muchos murales han permanecido clausurados, cerrados, en la clandestinidad. En fin, es una historia larga y complicada de la historia de estos murales, que yo creo que tiene que ver con la historia de estas revoluciones. Bueno, tus comentarios, Fernando, me suscitan una pregunta y que tiene que ver con la comparación que haces con los protagonistas obreros, el protagonismo de los sectores obreros en ambas revoluciones, y que quizás, y aventuro, se vincula con el hecho que en el caso mexicano el recuerdo de los obreros mineros era un recuerdo que había quedado bastante atrás, mientras que en el caso de la Revolución Boliviana los obreros mineros son participantes muy decisivos del proceso revolucionario a partir del 52. Y me pregunto entonces, o te pregunto, si esa mayor cercanía no llevó a que en el caso de la Revolución Mexicana el componente obrero, en algún caso un componente obrero muy corrupto, fuera neutralizado y en otros casos fuera cooptado por el partido Estado, mientras que en el caso boliviano, en general, si bien hubo casos también, creo, híbridos, predominó el elemento represivo en relación tanto a la clase obrera, minera en particular, como en relación a algunos de sus líderes más importantes, y que eso me aparecía que a lo mejor se vinculaba con la destrucción de este mural tan lindo de Pantoja, que apenas, de Pantoja Landía, que apenas pude ver, que era el de la mina, ¿no es cierto?, destruido por Barrientos en el 64. Sí.
Mira, es verdad que lo que tú dices, verdad que en México también había un movimiento sindical en los ferrocarriles que cumplió un papel muy importante en la movilización de tropas y en el apoyo a los procesos revolucionarios y también contrarrevolucionarios. A ciencia cierta, lo que teníamos en Bolivia es un sindicalismo revolucionario muy fuerte. No te olvides de que en Bolivia hay tres tesis importantes, por las que quiero resaltar, son dos que inspiraron la discusión ideológica del movimiento obrero. La primera tesis fue la tesis de Pulacayo, y es en el año 44, me parece, o 45, que se hace una tesis que tiene como referencia la tesis de la Revolución Permanente de Trotsky. No te olvides que Trotsky estaba en México, y que en México cuando Trotsky funda la Cuarta Internacional, surgen dos partidos obreros revolucionarios, uno en Filipinas y otro en Bolivia, cabalmente a partir por esta clase obrera, y Trotsky con los bolivianos exilados y otros discutía los procesos políticos de Bolivia en México. Esa es una anécdota interesante y que lo vinculaba a una vieja discusión que había respecto al MNR, entre la relación de cuál es la fuerza que dirige el proceso de cambios, si es el Estado-Nación encarnado en la clase media, ¿cierto? Si es la clase obrera o si es el mundo indígena campesino. Ese triángulo ha estado siempre presente en la historia de Bolivia. Hoy día por primera vez hay un indio campesino que organiza las relaciones de clase y las relaciones entre la nación, el Estado y la sociedad. El MNR organizó desde el Estado y con los sectores medios las relaciones de clase, sobre todo con la clase obrera, y las relaciones con el mundo indígena y campesino. Los proyectos marxistas más cerrados, como la guerrilla Elche, pensaban que esto giraba en torno a la noción de clase que organizaba lo uno y lo otro, en fin, ese es el triángulo del paradigma boliviano. En el caso mexicano ha sido el poder primero del ejército transformado en Estado, más los revolucionarios integrados hacia él después de una pugna brutal, que logran un pacto institucional. Y ese pacto institucional es el que les permite el gran salto en torno a la fundación de un partido político que después fue el PRI, que se consolida con los logros del año 36 y luego avanza hacia otro ciclo, pero integrando y legitimando para esta nueva dominación estatal esta experiencia revolucionaria de los murales. Porque los murales te colocan dos temas centrales, tanto los bolivianos como los mexicanos. Te colocan el tema de la relación del adentro y el afuera. ¿Quiénes somos? Entonces la tesis es de que los murales muestra que nosotros nos hacemos en relación a Europa, pero somos distintos de los europeos. Por eso utilizan Gauguin, que también dejó de Europa y se va a vivir a unas islas a la Polinesia, o Gauguin, que dejó de pintar y pintaba y daba vueltas por los bosques en su locura, pintando el retorno a una vida comunitaria. Eso influye mucho en esta gente. Entonces, nos hacíamos con ellos, pero somos diferentes en ellos. La calidad de la pintura de Diego Rivera y la de Gauguin son fascinantes. Ahora, Diego Rivera, ¿qué pinta? Pinta la revolución, pero cuando pinta la revolución, pinta el origen. O sea, como hemos leído en el texto ese, la revolución es un retorno al origen, porque la oligarquía y la tradición y los regímenes señoriales dejaron de lado en la memoria el origen y la riqueza de lo que fue el mundo maya y azteca. Y lo mismo en la revolución boliviana, lo que fue desde Tiahuanaco o el imperio inca estaba olvidado. Entonces lo que hacen los murales es colocarlo, pero siempre retomando la relación con Europa. Y esto es fascinante. El otro pintor, por ejemplo, mira Velázquez y mira el Quijote de la Mancha. Si tú ves las pinturas de Solón Romero, vas a ver al minero o al campesino rebelde, son rostros de Quijotes indígenas. Entonces es el retorno a la utopía, pero hacen la construcción, fíjate, complicada. Van al pasado para redescubrir lo que éramos, para poder construir algo nuevo, pero retoma de lo nuevo lo que fue más liberador ¿qué cosa más liberadora ha habido en la historia de España que el Quijote de la Mancha? O de Velázquez, que cose esos pinturos quijotescos para reproducir su propia... No entiendes ni siquiera a Picasso sin esa relación.
Entonces, es esa relación. Y lo mismo, Orozco o Siqueiros hacen un salto estético brutal. El caso de Siqueiros es más extraordinario porque políticamente era el más ortodoxo, claro, pero el tipo hace pruebas en pintura y con materiales en pintura que tiene influencia en la pintura norteamericana, ¿me entiendes? Y junto con otros pintores influyen de otra manera en el mundo contemporáneo. O sea, Wilfredo Lam, ¿cierto?, o Mata, son los que llevan el surrealismo a Estados Unidos. No es un pintor europeo, son estos otros, gracias a esta experiencia. Y Orozco, así como uno es la multitud y la masa y el Gauguin, ¿cierto?, en el caso de Orozco es la soledad, es el hombre que se autoinmola para ser libre, ¿no? O lo mismo en ese maravilloso mural de Alain de Pantoja, el hombre que se inmola para la libertad es Tupac Katari, que renace. Al final la revolución es el retorno a Tupac Katari. Eso es lo que pretende ahora el Evo Morales, y lo pintó el tipo hace 50 o 60 años atrás. Ahora, lo curioso es que estos pintores marxistas, anarquistas, ¿cierto?, y trotskistas eran promovidos por el Estado, tanto en Bolivia como en México. Claro, pero ahí, Fernando, me pregunto de nuevo, ¿por qué es que en el caso mexicano esta promoción desde el Estado o desde el poder político, militar, el poder político burocrático, es absorbida y es integrada en ese mito del retorno al origen, como tú dices, mientras que en el caso boliviano eso no se produce, ¿no? Y ahí me pregunto, y quizás es lo que me gustaría que comentáramos en el próximo sketch, es cuánto tiene que ver esto con que efectivamente México es quizás el movimiento nacional popular por autonomacia de América Latina, y que incluso en algún sentido anterior y de más desarrollo que el peronismo o el varguismo, mientras que en el caso boliviano ese movimiento nacional popular que está marcado por la revolución en gran medida se frustra. Sí, Fernando, no, te quería preguntar, o te quería más bien sugerir que comentaras un poquito más las relaciones que ves entre la circunstancia de que en un caso mexicano efectivamente un movimiento nacional popular se desplegara con mucha fuerza y eso cuajara en un estado constructor, me gustó tu palabra, tu imagen de construcción, mientras que en el caso boliviano el resultado de la revolución del 52, que sin duda está encarnada en un movimiento ahí de una fuerza muy muy grande también, no llega a cuajar en un estado más o menos verosímil, sino que más bien lo que pasa, y esto discúlpame mi ignorancia, es que es de alguna manera apropiado por personajes muy menores, tanto militares como civiles, que caen en los vicios así relativamente muy mediocres del patrimonialismo, del prebendalismo y en algunos casos, incluso algunos años después, en la más pura corrupción, ¿no? Sí, claro. Mira, yo creo que en el caso boliviano hay que distinguir, bueno, también el mexicano, pero en el caso boliviano hay que distinguir causas internas al propio proceso político del país y causas externas, claro, ¿no? En términos de las causas internas del proceso político del país hay que definir dos periodos o tres. Uno es el periodo que va del 50, digamos, uno es el periodo que va del 46 al 52, que se llama sexenio, que es un periodo de luchas, guerras civiles, enfrentamientos, muertes, que termina con la victoria y la insurrección el 9 de abril del 52. Luego está el periodo que va del 52 al 56, que es el periodo de expansión de las reformas sociales. Ahí hay nacionalización de las minas, ahí hay voto universal, ahí hay reforma agraria, ahí hay reforma urbana, se expropiaron cientos de hectáreas para entregárselas a los barrios populares. Ahí hay esquemas de participación popular con participación de la mujer, había 20.000 mujeres armadas y organizadas para distribuir los alimentos ante la carestía, etcétera, etcétera. Pero también
es un cogobierno obrero-campesino. La COF decidía quiénes eran los ministerios en el área que lo tocó, no era el MNR directamente, sino era a través de la COF y la Federación de Mineros. Fue el primer ADEO donde se dieron las medidas más expansivas. Luego vino un proceso de ajuste económico, porque hubo una inflación, y ese proceso de ajuste económico empezó a producir progresivamente una ruptura de la alianza social que había posibilitado el MNR, y que cuando se instala el programa del segundo gobierno de Paz Estenssoro con la Alianza para el Progreso, terminan de descomponerse y fraccionarse. Llega a haber, si mal no recuerdo, 38 MNRs del MNR central. O sea, hay un proceso de fraccionamiento faccioso de la élite política en el poder, que se expresaba también de divisiones al interior del movimiento social. Es un proceso de descomposición y faccionalismo desde adentro, asociado con el cambio de la orientación de las políticas económicas y sociales. Y por el otro lado, es las orientaciones que va teniendo particularmente Estados Unidos. Estados Unidos tiene una fase confrontativa en la revolución con la primera tarde, la boicotea sobre todo con los precios del estaño, que lanza el stockpile de estaño al mercado, y termina en una lógica muy contradictoria de Estados Unidos, porque termina apoyando el plan triangular con Kennedy. Acaba de salir el discurso de Kennedy, ya está público, en la recepción a Paz Estenssoro, cuando le dice que son los dos grandes hombres de América para hacer ¿cómo se llamaba? La Alianza para el Progreso. Pero 8 meses después, 6 meses después, Estados Unidos hace un golpe de Estado en Bolivia con el general Barrientos, que terminan con el proceso político, que entra en su fase de descomposición y de reincorporación de las viejas élites relativamente en el poder. Entonces, hay una causa interna y una causa externa. Esa es mi interpretación. Claro. Hay una polémica enorme. Huntington, que trabajó las dos revoluciones, dice que está relacionado con el carácter de la violencia y de confrontación que tuvieron ambos países en su guerra interna, que en México fue brutal, lo que permitió, una vez que se estabilizó el régimen, un sistema de unidad muy fuerte, pero sobre la base de una violencia que nadie sacaba los pies del plato, y que en Bolivia no se pudo hacer eso, y más bien la violencia interna se comió el proceso revolucionario. Esa es la interpretación de Huntington, que no está mal. Claro. Es una interpretación interesante. Otro gran intelectual conocido nuestro, que es Antonio García, decía que era la distancia brutal que establecieron los sindicatos con el MNR. El enfrentamiento entre los sindicatos y el partido del MNR, lo que posibilitó la debilidad del MNR y la crisis posterior del MNR. Otro autor interesante, que se llama don José Medina Echavarría, dice que lo único que tenía, y ahí está de acuerdo más bien con la tesis que tú insinúas, que lo único que tenía la posibilidad de dirigir un proceso revolucionario por ser un actor moderno como clase social era la clase obrera, pero como estaba hiperideologizada no iba a poder hacer la alianza social y la construcción institucional que el proceso nacional decía. Y ahí me pregunto, ¿qué pensás vos del hecho de que la Revolución Mexicana tiene 3 grandes políticos generales militares, que de alguna manera son los que encausan el proceso, si bien conflictivamente, ¿no? Obregón, Calles, Cárdenas. Claro. Que tienen además, de una manera muy paradójica y complicada, la virtud de ir comenzando el proceso de exclusión de los militares de la vida política. Mientras que en el caso boliviano parece que ese tipo de figuras no emerge, ¿no? Obviamente la figura más importante fue la de Paz, la que tú señalabas, pero que ahí desconozco cuál fue la relación que se fue estableciendo entre Paz y los generales que empiezan a poblar el ejército boliviano. Ahí está bien, buena, interesante. Hay 2 cosas ahí, Marcelo. Yo no sé si esto es muy específico para los estudiantes, pero en el MNR había 4 grandes líderes. Uno era Paz, otro era Juan Nechín Oquendo, que era el dirigente minero, ¿cierto?, que a veces se aliaba con Paz y a veces se distanciaba con Paz. Otro fue don Hernán Siles Suazo, que fue el que dirigió la insurrección del 9 de abril y después fue presidente de Bolivia con la Unidad Popular y la recuperación
de la democracia, y el otro era Walter Guevara Arce, que era más ilustrado, que había estudiado en Estados Unidos, etcétera, etcétera, y que hace la tesis de Ayopaya, que es la tesis contraria a la tesis de Pulacayo, a la trotskista. Hace una tesis nacional popular, por cierto, muy inspirada en la Revolución Mexicana, pero también de la experiencia del exilio que tienen todos ellos en el Uruguay. Pasaron de aquí un momento y después se fueron al Uruguay. Entonces había un diálogo muy interesante en la Revolución Boliviana con la experiencia del peronista acá, con la experiencia de los gobiernos reformistas en el Uruguay y con la experiencia de la Revolución Mexicana. Y como siempre en todos ellos pesaba la experiencia de la Revolución Rusa también, ¿no? Fueron revoluciones producidas por... Ahora, en Bolivia se destruyó el ejército y fue reemplazado por milicias armadas. Pero realmente en la segunda etapa que yo te decía, al final de la segunda etapa hacen un acuerdo con Estados Unidos para volver a hacer el ejército con la policía y las milicias. Y en la medida que evolucionaba el tiempo, las milicias armadas perdían peso, la policía ganaba peso y se estructuró un nuevo ejército directamente construido por instrucción y dirección política de Estados Unidos. Entonces, al final tú tienes un ciclo de militares que es interesante, un ciclo de militares en Bolivia, de que es interesante. Tienes un dictador como Barrientos, que tenía rasgos carismáticos, que eso en Bolivia aprecia mucho, el valiente, el carisma, y tenías Torres y Obando, que eran más parecidos a estos gobiernos, a estos militares progresistas mexicanos. A Torres lo terminaron asesinando y botando basural aquí en Buenos Aires por el acuerdo de la AAA, y el general de Obando terminó muriéndose, si mal no recuerdo, pero el general Obando tenía una tesis desarrollista con varias personas que has debido conocer tú, como Marcelo Quiroga Santa Cruz, etcétera, que cogobernaron y nacionalizaron el petróleo por segunda vez o tercera vez en Bolivia. Se nacionalizó 3 o 4 veces en Bolivia el petróleo, ¿no? Entonces, no es que se acabó. Yo creo que esto se acabó el año 71 cuando derriban a Torres y se instaura la dictadura del general Banzer, ¿no? Sí, ahí tratabas otro tema que quizás lo podemos desarrollar en la próxima conversación, que queda pendiente, que es el rol de Estados Unidos, ¿no? En ambos casos, porque efectivamente toda la historia de la Revolución Mexicana desde 1910 tiene que ver con la etapa de la Unidos. contrarrevolución, la reacción de Huerta, donde interviene Estados Unidos en contra de Huerta, y después la relación más amistosa con Calles y después el enfrentamiento con Cárdenas, Claro. también es un largo periodo en el cual Estados Unidos mira de una manera muy torcida, yo diría, a los mexicanos, muy además influido por el hecho que están ahí, Claro. son su frontera, y como tú decías, también en el caso de Bolivia, tanto Eisenhower como Kennedy tienen una preocupación bastante clara con el caso boliviano. Bueno, eso entonces lo dejamos para la próxima conversación, y de nuevo agradezco esta maravillosa conversación que Fernando ha podido